Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo y que ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, han leído bien, el talentoso y carismático Kerem Bürsin. Y no solo vamos a hablar de él en general, sino que vamos a desglosar sus palabras más impactantes, esas declaraciones que nos dejó a todos con la boca abierta, y todo esto en vivo. Así que prepárense para un viaje a través de lo que Kerem ha compartido, lo que ha significado y por qué ha resonado tanto. Antes de adentrarnos en todo este contenido jugoso, quiero recordarles algo súper importante, algo que me ayuda a mí y al canal a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad como este. Suscríbanse. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, especialmente cuando sigamos hablando de sus artistas y temas favoritos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título de hoy, Kerem Bürsin rompe el silencio, sus palabras más impactantes en vivo, no es solo un titular llamativo, sino que refleja una realidad. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo y también por ser una figura pública que maneja con cierta cautela su vida privada, recientemente ha tenido momentos en los que ha decidido abrirse, compartir sus pensamientos, sus experiencias, y lo ha hecho, en muchos casos, en transmisiones en vivo, en entrevistas espontáneas, o en eventos donde la emoción y la sinceridad se palpaban en el aire. Y es precisamente en esos momentos de espontaneidad donde a menudo surgen las declaraciones más genuinas y, por ende, las más impactantes. ¿Qué hace que una declaración de un artista sea impactante? Creo que van más allá de lo superficial. No se trata solo de decir algo polémico por decirlo, sino de palabras que revelan una vulnerabilidad, una reflexión profunda, una perspectiva única sobre la vida, la carrera, las relaciones, o incluso sobre la industria del entretenimiento en sí. Y Kerem, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado tener esa capacidad de conectar a un nivel más profundo con su audiencia. Hemos seleccionado cuidadosamente algunos de estos momentos. Y cuando digo impactantes me refiero a esas frases que te hacen pensar, que te invitan a la reflexión, que te muestran una faceta del artista que quizás no conocías, o que confirman lo que muchos ya intuían sobre su personalidad y su manera de ver el mundo. Uno de los aspectos que Kerem ha abordado con una sinceridad palpable en varias ocasiones, y que ha generado mucho eco, es el tema de la presión mediática y la exposición pública. Ser una estrella, especialmente en países con una gran industria televisiva como Turquía, conlleva una cantidad de escrutinio que puede ser abrumadora. En vivo hemos escuchado a Kerem hablar sobre cómo maneja esa presión, sobre la importancia de mantener los pies en la tierra, y sobre cómo diferencia entre la persona pública y la persona privada. Recuerdo una ocasión, en una entrevista improvisada a la salida de un evento, donde le preguntaron directamente sobre los rumores y los titulares que circulaban. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, Kerem se detuvo, miró a la cámara, y con una serenidad que desarmaba, dijo algo así como, al final del día, somos seres humanos. Tenemos días buenos y días malos, cometemos errores, aprendemos. La clave está en no dejar que la opinión de los demás defina quién eres realmente. Y para mí mi círculo cercano, mi familia, mis amigos, son mi ancla. Ellos saben quién es Kerem, más allá de las cámaras. Esta declaración, en su sencillez, es poderosa. Revela una madurez en el manejo de la fama, una conciencia de la importancia de los lazos personales, y una invitación a todos a valorar lo que realmente importa. Otro punto que ha tocado fibras sensibles, y que ha sido muy aplaudido, es su visión sobre la actuación y la pasión por su oficio. Kerem no se considera solo un rostro bonito o una figura mediática. En diversas entrevistas en vivo ha hablado con una vehemencia sobre el proceso creativo, sobre la dedicación que requiere cada personaje y sobre la importancia de la formación y la constancia. Ha compartido anécdotas sobre cómo se sumerge en sus roles, sobre los desafíos que enfrenta y sobre la satisfacción que le produce contar historias a través de su arte. En una de estas transmisiones, refiriéndose a un personaje particularmente complejo que interpretó, dijo, no se trata solo de memorizar líneas o de lucir bien en pantalla. Se trata de entender el alma del personaje, de sentir sus miedos, sus alegrías, sus contradicciones. Es un trabajo de constante investigación, de empatía, y de mucha vulnerabilidad. Y cuando logras conectar con eso, y el público lo siente,
Esa es la magia. Es lo que me impulsa a seguir. Esta pasión genuina, esta dedicación al arte, es algo que sus seguidores aprecian enormemente, porque ven en él a un artista comprometido y no solo a una celebridad. Y hablando de su arte, no podemos dejar de mencionar cómo ha hablado sobre la importancia de la diversidad y la representación en las historias que se cuentan. En el contexto de la industria turca, que es una de las más potentes a nivel mundial, Kerem ha sido una voz que aboga por la inclusión, por contar historias que reflejen la riqueza y la complejidad de la sociedad. En un evento al que asistió y que fue transmitido, reflexionó sobre cómo las series y películas tienen un poder inmenso para influir y para abrir mentes. Dijo algo como: creo firmemente que tenemos una responsabilidad como creadores y como artistas. Las historias que contamos pueden sanar, pueden educar, pueden unir. Y por eso es vital que busquemos y que apoyemos narrativas que reflejen la diversidad de nuestro mundo, que den voz a quienes a menudo no la tienen. Porque al final, todos merecemos vernos representados en la pantalla. Esta postura, demostrada en vivo y de forma pública, resalta su compromiso social y su visión de un entretenimiento más inclusivo y representativo. Otro aspecto que ha generado un gran revuelo y admiración, especialmente en sus interacciones más personales y espontáneas, es su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Si bien es cierto que su vida personal ha sido objeto de especulación, Kerem ha hablado en contadas ocasiones, y de forma muy cuidada, sobre sus principios y valores en este ámbito. En una transmisión en vivo donde las preguntas del público eran directas, y ante una pregunta sobre qué busca en una relación, Kerem respondió con una honestidad que lo caracteriza: busco una conexión genuina. Una persona con la que pueda ser yo mismo, con la que pueda crecer, con la que pueda compartir risas, silencios, y también los momentos difíciles. La confianza, el respeto mutuo y la capacidad de apoyarse incondicionalmente, eso es fundamental para mí. El amor no es un cuento de hadas, es un compromiso, es un trabajo diario de entenderse y de construir juntos. Esta visión madura y realista del amor, alejada de idealizaciones, resuena con mucha gente que busca relaciones sólidas y significativas. No podemos pasar por alto su resiliencia. Kerem ha tenido sus momentos de desafíos, de críticas, de obstáculos en su carrera. Y la forma en que ha salido adelante, la manera en que ha hablado de esos momentos en vivo, revela una fortaleza interior admirable. En una de sus transmisiones más personales, tras un periodo complicado en su carrera, compartió: hubo momentos en los que sentí que todo se venía abajo. Las dudas, el miedo, la incertidumbre. Pero aprendí que los tropiezos no son el final, son lecciones. Son oportunidades para replantearse las cosas, para volverse más fuerte, para reafirmar tus propósitos. Y lo más importante es no rendirse. Seguir adelante aprendiendo de cada experiencia, buena o mala. Esta actitud de superación, esta mentalidad de crecimiento, es inspiradora y demuestra que detrás de la figura pública hay una persona con una gran capacidad para enfrentar adversidades. También ha habido momentos en los que Kerem ha hablado sobre la importancia de la salud mental. En un mundo donde la presión y el estrés pueden ser constantes, su apertura para hablar sobre este tema, y la normalización que busca, es un paso valiente y necesario. En una conversación en vivo hizo hincapié en que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y de autoconocimiento. Dijo: todos necesitamos cuidarnos. Y eso incluye cuidar nuestra salud mental. No está mal sentirse abrumado, no está mal tener días difíciles. Lo importante es reconocerlo y buscar el apoyo necesario. Ya sea un amigo o un terapeuta, lo importante es no aislarse y permitirse sanar. Esta conciencia sobre la importancia del bienestar emocional es un reflejo de su madurez y de su deseo de ser una voz positiva para su audiencia. Y un tema recurrente que surge de manera muy natural en sus interacciones, es su amor por la vida, por los pequeños detalles, por disfrutar del presente. A pesar de su ajetreada agenda, Kerem a menudo comparte momentos que muestran su aprecio por la naturaleza, por la buena compañía, por una buena comida, por las cosas sencillas que alegran el alma. En una de sus historias de Instagram, que luego comentó en un live, capturando un atardecer espectacular, dijo: a veces, en medio de todo el ajetreo, olvidamos detenernos y apreciar la belleza que nos rodea. Estos momentos tan simples son los que realmente nutren el espíritu. Son un recordatorio de lo afortunados que somos de estar aquí, de vivir estas experiencias.
Esta filosofía de vida, este enfoque en la gratitud y en el disfrute del presente, es algo que muchos de sus seguidores intentan emular, encontrando en él una inspiración para vivir una vida más plena. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin, especialmente cuando se expresa en vivo, nos ofrecen una ventana a un hombre reflexivo, apasionado y comprometido. Hemos visto cómo habla de la presión mediática y la importancia de la autenticidad, de su dedicación a la actuación y la pasión por contar historias, de su visión sobre la diversidad y la representación, de su perspectiva madura sobre el amor y las relaciones, de su resiliencia ante los desafíos, de la importancia de la salud mental y de su profundo aprecio por la vida. Cada una de estas declaraciones, pronunciadas en un contexto espontáneo y sincero, nos ha permitido conocerlo un poco más allá de los personajes que interpreta y de los titulares que lo rodean. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis de las palabras más impactantes de Kerem Bürsin en vivo. Espero que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna de estas declaraciones les ha impactado especialmente? ¿Hay algún otro momento en el que Kerem haya dicho algo que les haya llegado al corazón o les haya hecho reflexionar? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y seguir construyendo esta comunidad juntos. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem, o con cualquiera que pueda encontrar interesante este contenido. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando este tipo de contenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.